en el tema de economía, más de 30 años de experiencia en el tema financiero, y vamos a platicar precisamente cómo hacer un plan, pues un presupuesto durante este año 2023 y por supuesto todos los gastos que se vienen en esta cuesta de enero. Para mí es un gusto darle la más cordial bienvenida al licenciado Luis Joachín, como siempre. Gracias por estar con nosotros, licenciado Joachín. Gracias, Gadiel, un honor estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Aquí estamos para poder apoyarles y servirles. A usted, licenciado, muchas gracias. Y vamos a hablar precisamente de este tema, de que a veces no tenemos esta educación financiera. A veces tenemos 10 y nos gastamos 15. ¿Cómo le hacemos? Correcto. Es algo muy frecuente entre los guatemaltecos, así que hoy vamos a hablar de cómo aprender a manejar nuestras finanzas. Pero este tema que se ha estado mencionando, la cuesta de enero, ¿qué es? ¿A qué se le conoce? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todos creo que hemos oído la famosa cuesta de enero. Y la cuesta de enero es una sensación que nos afecta especialmente, bueno, este tema está acuñado especialmente en América Latina. La cuesta de enero se refiere a aquellos cambios emocionales, muchos emocionales y financieros que afectan a cada persona precisamente en el mes de enero. ¿Y cuáles son estos fenómenos o cuáles son estos cambios? En enero nosotros empezamos a sentir ya el peso de las deudas que contrajimos en el mes de diciembre. Ya también nos empieza a pasar factura los excesos, ya sea en comida o bebida, que afectan la salud o la imagen en el cuerpo. Ya nos empieza a pasar la factura ahorita en enero. Muchos nos hicimos propósitos al inicio de año y ya a esta altura empezamos a ver que no es tan fácil empezar a ir al gimnasio, empezar una carrera, aprender otro idioma, cambiar de empleo. Aún no hemos recibido nuestro salario del mes de enero y todo eso viene a pesar en nuestro estado emocional. Adicionalmente, muchas empresas hacen ajustes a los costos de sus productos y servicios por cambios en salario mínimo, por cambios en costos de materia prima, vienen los gastos de educación, que son muy fuertes en muchos casos, y eso agobia al guatemalteco. A eso le llamamos comúnmente la cuesta de enero. Y pasa algo bastante peculiar, licenciado, que usted hace mención, y es básicamente que en el mes de diciembre es como el recreo que nos damos a todo. El recreo para comer, el recreo para gastar. Bueno, pues las fiestas solo una vida tenemos, entonces no importa lo que gastemos, no importa, porque hay fiestas, porque vamos a dar regalos, vamos a celebrar, a comer, bueno, en fin, tantas cosas que se salen de control, y en muchos pues asocian el mes de diciembre con el mes de los excesos. Y estos excesos nos traen precisamente ya la reflexión en el mes de enero: ¿por qué hice esto? ¿Por qué gasté lo otro? ¿Por qué subí 20 libras? Bueno, todo esto que va de la mano con esta cuesta de enero, pero parte importante y parte medular de esta cuesta de enero es la parte financiera. ¿Cree que en algún momento es lo que afecta y nos lleva a sentirnos pues esa nostalgia, esa tristeza o esa presión emocional de lo que pasó meses antes, la parte financiera? Correcto, de hecho la parte financiera tiene mucho que ver, porque como dice un dicho, ¿verdad? De dinero no se preocupen porque no hay. El dinero es lo que más afecta a la parte emocional, la parte de la salud emocional de la persona. Entonces, como en diciembre la emoción, las ofertas, los regalos no nos dejan pensar objetivamente, ahora en enero que empezamos a sufrir las consecuencias, viene ese bajón emocional, podríamos llamar. Y viene el sentimiento de culpa, y en algún momento en ese sentimiento de culpa, ¿por qué gasté? ¿Por qué hice? ¿Por qué comí? ¿Por qué? Bueno, todo lo que de repente hicimos con excesos, ahora pues viene pues la factura que nos está pasando. Quiero preguntarle si usted en algún momento se ha sentido afectado por eso. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. Abrimos en estos momentos la línea de comunicación para que usted haga las preguntas que necesite con el tema financiero, porque hoy vamos a hablar de todos estos puntos que van de la mano para que usted pueda tener una mejor economía y este año 2023 pueda ser pues dirigido pues con algún tipo de facilidad si nosotros sabemos ordenarnos. Y licenciado, hablando todo esto, ¿cuál debe ser la primera decisión que yo debo de tomar si estoy acorralado básicamente por algo que nos pasa la factura que se llama las deudas? ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer?
Bueno, esa es pregunta clave, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora en enero? ¿Cómo enfrentar esta cuesta? Primero, echarnos culpas, sentirnos mal, no va a ayudar en mucho. Entonces, como fue un efecto emocional, lo tenemos que cambiar o contraatacar con situaciones emocionales también. Entonces, yo sugiero tres cosas. La primera tres son emocionales, es decir, tener una actitud positiva. O sea, eso es básico. Si usted se deprime, si usted se pone mal, no va a poder pensar. Entonces tiene que enfocar una actitud positiva. Segundo, tiene que mantener la mente ocupada. Si no mantiene la mente ocupada, si está pensando y pensando y pensando en los problemas, no va a poder resolverlos. Tercero, tiene que estar haciendo algo nuevo, aprenda algo nuevo. Y luego ya viene la parte financiera, la parte de las deudas, ¿verdad? Lo primero que yo aconsejo es agarre conciencia de su situación. Muchas personas somos conscientes de cuánto ganamos, pero no somos conscientes de cuánto o cómo gastamos. Exacto, porque a veces no es tanto lo que ganamos, sino cómo lo gastamos, en qué lo invertimos y en qué lo despilfarramos. Y básicamente, pues quiero poner a su disposición el 5691-7782. Usted tiene dudas, usted tiene preguntas, cómo manejar un presupuesto, cómo se debe hacer un presupuesto, cómo debe tener pues una economía mucho más sana y cómo de repente usted debe buscar opciones para mejorar su estabilidad económica, que esto va de la mano con la estabilidad mental, emocional, familiar, problemas y todo, la raíz a muchas ocasiones, la parte económica. Entonces estamos viendo, licenciado, que en muchas ocasiones todo esto nos trae la inestabilidad, pero todo empieza porque no tenemos un plan. No nos enseñan a veces en casa a hacer un plan de trabajo económico. Simple y sencillamente tienes 10, te gastas 10 o te gastas más. Lo importante es que hagamos una base, una guía, un mapa para nuestro tiempo que se llama presupuesto, que esto nos lleva directamente a saber cómo debo manejarme durante los próximos meses. Punto número 1, ¿cómo debo hacer un presupuesto? Bueno, como decía, agarrar conciencia. Punto número 1, agarre una lista o haga una lista de sus ingresos y de sus gastos. Sea muy honesto. Muchas personas no sabemos en qué nos gastamos el dinero, entonces empiece a anotar todas aquellas cosas en las que gasta su dinero. Un ejemplo, alimentos. Es necesario alimentarse, pero algunas veces cuando vemos la cantidad de dinero que gastamos en comida fuera de casa, nos damos un susto. Podríamos corregirlo llevando almuerzo desde casa, por ejemplo. Entonces el primer punto es haga una lista de todos los gastos que hace. Todos. Hay un tipo de gastos que le llamamos tipo de gasto hormiga. Aquellos gastos que un helado, que un café, todos esos gastos metámoslos en la lista. Y luego hay otro tipo de gastos que se conocen como gastos fantasma, que yo sé que los hago, pero ni siquiera estoy consciente de cuánto es. Yo no sé cuánto me gasto en comida, no sé cuánto me gasto en transporte, en gasolina, porque no tengo un control mental de eso. Entonces apúntelo. Ese sería el primer paso que yo aconsejo. Tener básicamente la conciencia de que estoy gastando mi dinero. Mire, licenciado, me acaba de dar usted pues tremenda lección solamente con decir la palabra gasto hormiga, porque poco a poco nosotros pues tenemos tal vez un billete en la bolsa de 100 quetzales y no nos damos cuenta a qué hora nos lo gastamos de cosita que se va yendo como una hormiga. Cuando uno se da cuenta se llevó absolutamente todo, así que estos gastos que a veces no tenemos conciencia. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación, así que si usted tiene preguntas, cómo armar el presupuesto, cómo mejorar su economía, aquí está el licenciado con nosotros, Luis Joachín. Muy buenos días, una consulta al invitado. ¿No será que es por la falta de educación financiera? La educación financiera es crítica, es básica, pero no es solo la educación financiera, sino es el hábito financiero. Y yo conozco gente con estudios financieros, o tal vez aclaremos qué es educación financiera. Exacto. Tal vez algunas personas piensan que educación financiera es sacar un máster en finanzas y administración.
Eso ayuda, pero no necesariamente. Yo creo que más que la educación financiera tiene que estar enfocada en los hábitos financieros que yo tengo. Sí, es cierto, tengo que tener ciertas bases, ciertos indicadores en mi educación financiera. Pero de nada me sirven estos si mis hábitos financieros no son estables. Como parte de la educación financiera, yo sugiero que tengamos por lo menos algunos hábitos. Ser disciplinado, ser autocontrolado y ser consciente. Yo debo ser consciente cuánto gano y cuánto me puedo gastar. Ese es el principal hábito financiero. Si yo no soy consciente de mis ingresos, toda la vida voy a estar en problemas. Segundo, tengo que ser disciplinado en gastar solo lo que me alcanza y autocontrolado porque hay ofertas, hay emociones que mandan en mi día a día y trato entonces de vivir en consecuencia de mis hábitos y no en consecuencia de mis emociones. Y licenciado, esto me lleva muchas veces a un estudio que se hizo precisamente en Latinoamérica, que lastimosamente el estilo de vida de muchos no va de la mano exactamente con los gastos, y me refiero que se vive de apariencias, se vive para poder aparentar a otras personas y no precisamente consciente de lo que yo tengo y lo que debo gastar y lo que puedo gastar. Ese es un dato muy revelador. Correcto. Ser consciente de mi situación financiera es el primer paso. Bueno, es importante este punto que también debemos de tener en nuestra situación financiera. Si yo tengo un vehículo, si yo tengo un carro, tengo que saber que como tal, pues es necesario pagar impuestos, tengo que ponerlo también en el presupuesto. Todo lo que va de la mano, dicen muchos que tener un carro es como tener un hijo. Así que dice, ¿es cierto que se tiene que pagar el impuesto de vehículo antes del 31 de enero? Bueno, en Guatemala no. Normalmente tenemos ha sido tradicional hasta el mes de junio, julio. Algunas veces se ha prorrogado hasta agosto el pago de impuestos de circulación de vehículos. Lo aconsejable sería que lo pague lo más pronto posible. Sí, de esa manera sale de eso y no está presionado ya a última hora, a último momento. 5691-7782 es nuestra línea de comunicación. ¿Tiene usted algún tipo de preguntas que hacer con respecto a la parte económica, la parte financiera, que de hecho en muchas ocasiones es el talón de Aquiles de muchos guatemaltecos y que les roba la paz, la tranquilidad y les trae enfermedad? 5691-7782. Cuando regresemos continuará con nosotros el licenciado Joachim para hablar precisamente de este tema. La cuesta que cómo cuesta, la cuesta de enero. Regresamos en minutos, no le cambie.